Prensa con Gustavo Alegret. Kirstjen Nielsen dimite como secretaria de Seguridad Nacional en medio del aumento de familias migrantes en la frontera sur. ¿Qué hay detrás de su salida? A 100 días de haberse posesionado, Bolsonaro enfrenta problemas para levantar su aprobación como presidente de Brasil. ¿Por qué? Y el régimen de Maduro busca oxígeno en México y Uruguay para contrarrestar el apoyo internacional de Guaidó. ¿Lo conseguirá? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas cuestiones de la actualidad en nuestra mesa de trabajo para los analistas. El reto de escudriñar en las noticias y verles un ángulo distinto, el de los internacionales, los periodistas que van a acompañarnos esta mañana en estos estudios en Washington. Hoy con Philip Crowther, que es reportero internacional asociado de la agencia Associated Press. Phil, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo. Gracias. Hoy se estrena en nuestra mesa de trabajo y le damos la bienvenida. Contentos de tenerte. Gracias por estar con nosotros, Philip. Y con Antonio de la Cruz, es analista político, es experto en cuestiones de economía y seguridad energética. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos también. Comenzamos con una noticia de última hora. Hace minutos, la Casa Blanca ha confirmado que va a incluir en la lista de organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria de Irán. Una noticia que, si bien era esperada, Philip, va a contribuir a elevar la tensión entre el gobierno de la República Islámica y Estados Unidos, especialmente en el contexto de que la política de esta administración de haber rechazado ese acuerdo internacional del quinteto, de los 5 países de la Unión Europea y Rusia y China, junto con Estados Unidos, y que ya supuso tensión no solo con Irán, sino también con sus socios transatlánticos. Y ese es el plan exactamente, poner más presión sobre Irán de parte de esta administración Trump. Ya lo hemos visto durante los últimos 2 años. Este es un paso más, como muchas veces con esta administración, es un paso que los gobiernos anteriores estadounidenses nunca han hecho. Es la primera vez que lo hacen. En parte es la razón por qué lo hacen, quieren hacer las cosas diferentes. Pero es una parte de la presión más de la parte de Estados Unidos y algo que ningún gobierno estadounidense ha hecho antes, poner como grupo terrorista o designar como grupo terrorista a una parte de un ejército extranjero, en este caso la Guardia Revolucionaria de Irán. Ya nos podemos esperar a una respuesta bastante fuerte de parte de Irán. Claro, sabían que esto se iba a pasar hoy. Y ya sabemos que pueden también ellos designar el ejército estadounidense como grupo terrorista. Así que ya veremos, va a ser otro ejemplo de cómo estos 2 países, habrá más tensión que antes entre estos 2 países, ya lo sabíamos, y es una de las prioridades del gobierno de Donald Trump, poner más presión en Irán, y así lo hacen hoy con esta designación. ¿Qué gana Estados Unidos, Antonio? Colocar al ejército o a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de terroristas implica que entra una serie de sanciones asociadas a ella. Porque cuando ya lo declaras grupo terrorista, tiene una serie de secuencias. Eso también lo está haciendo, y lo podemos observar, el senador Rubio con los colectivos en Venezuela, que lo declaró la Asamblea Nacional y quiere colocar también en lista de grupo terrorista a un sector. Entonces lo que podemos ver es que es una estrategia del gobierno americano en ir aislando a ese sector, ¿verdad?, que tiene confrontación directa, como es Irán. Recordemos que las sanciones Irán, que le dio unas licencias, se vencen ahora sobre el embargo petrolero, ahora en abril, sí, después le dio 180 días, después de noviembre. Y entonces podemos observar cómo ha venido evolucionando esa confrontación con Irán. Sin embargo, la respuesta, como dijo Philip, los ayatolás va a ser básicamente colocar al ejército norteamericano también en una lista terrorista. Entonces vamos a tener como una confrontación entre en qué grupo va a afectar más uno u otro. Porque si bien es cierto, Estados Unidos está pensando retirarse ya de Siria y eso va a permitir, ¿verdad?, no tener confrontaciones, porque esta Guardia Revolucionaria iraní soporta a Hezbollah. Esa es una de las razones, básicamente, le da apoyo a Hezbollah. Y ellos tienen presencia en Siria. Se ha demostrado que tienen presencia en Siria, que ha defendido la posición de
de Assad, ¿verdad? En sostener la posición conjuntamente con los rusos en su ataque a él. ¿Y tú crees que tiene sentido que sea una prioridad para esta administración? No, si lo vemos en términos de lo que está sucediendo, no sería número uno, pero sí dentro de la política del presidente Trump. No para la administración como ejercicio del poder, pero sí para el presidente Trump, que ya está metido en campaña electoral. Y entonces nosotros, o preelectoral, y nosotros podemos ver cómo el presidente Trump ha venido escogiendo los temas de esa pre-campaña electoral. Irán va a ser uno de ellos. Lo que vemos aquí también, como muchas veces con las sanciones de Estados Unidos, esta vez no va a haber grandes efectos financieros. Lo que supone esta decisión de Estados Unidos, poner como la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, significa que personas aquí en Estados Unidos y americanos no pueden hacer negocios con este grupo. Eso no significa mucho realmente. Más que nada es una decisión política y una decisión política muy, muy importante de parte de Estados Unidos. Y como lo dijo usted también, la reacción de Irán hacia Estados Unidos también va a ser una decisión política. Y claro, cada vez cuando hay una decisión como esta de Estados Unidos, otros países tienen que decidir, ¿vamos a estar con los Estados Unidos o vamos a estar con Irán? Creo que esta vez, como en muchos casos estos días con la administración Trump, no va a haber muchos países que se van a poner del lado de Estados Unidos, porque es una decisión unilateral americana. Tampoco significa que va a haber muchos países que van a estar con Irán en esta decisión. Solo va a ser una decisión política en la que Estados Unidos puede mostrar que pone más presión sobre el gobierno de Irán, mostrar que este gobierno es más duro hacia Irán que los gobiernos anteriores. Y esto en clave de, como decía Antonio, de política interna, buscando alentar o mantener viva la llama de su electorado, ¿es un mensaje que interesa? Es decir, la política internacional habitualmente queda muy lejos de los ciudadanos. No estoy menosteniendo el interés que puedan tener, pero no es una política muy electoralista. Más bien habría otro tipo de políticas que pudiesen seducir más. Y las consecuencias que esto tiene para aliados en las relaciones internacionales, en una balanza por el beneficio que pueden suponer de movilización interna, a ojos de un espectador externo, parece que no tendría que ser un elemento como para considerar suficiente. Yo creo que esta decisión tiene más que ver con la política extranjera que con una elección, por ejemplo, en el 2020 para Donald Trump. Esto no va a tener mucho efecto sobre un aficionado, digamos, de Donald Trump, sobre un votante de Donald Trump. Eso sí, lo que quiere hacer este gobierno no es necesariamente motivar el votante con esta decisión. Lo que quiere hacer es mostrar fuerza. Lo que siempre ha querido hacer esta administración Trump es mostrar fuerza, donde, según su opinión, el gobierno anterior no lo ha hecho. Quieren mostrar que son más fuertes hacia Irán, que son más fuertes hacia el gobierno de Maduro, por ejemplo, en Venezuela. Quieren mostrar que son más fuertes, más unilaterales, más nacionalistas. Y creo que en ese sentido es algo que puede gustar a un votante de Donald Trump, pero solo en ese sentido. Ok, cuando él refuerza la agenda nacionalista, como lo acabas de decir, Phillips, él anda buscando precisamente reforzar la base de esa que tiene. Entonces, por eso, cuando él muestra esa fuerza contra Irán, porque también el fin de semana, por casualidad, se refirió a los judíos en términos que Netanyahu es su primer ministro. Entonces, si tú ves, él tiene una política en el Medio Oriente muy particular. O sea, él le dice a su primer ministro buscando precisamente ese apoyo y ahora saca contra la Guardia Revolucionaria que va a entrar en el grupo de terroristas. Entonces, sí podemos ver eso que tú estás sosteniendo, Phillips, de que él está mostrándose muy fuerte. Además, venimos de un fin de semana duro también con la migración, donde él pierde un poco, ¿verdad? Porque no logra satisfacer sus expectativas. Y entonces, si quiere mostrar ese lado duro en política exterior, para decir que sigue siendo un gobierno duro. Yo sí creo, Philip, que está ya perfilando su campaña interna. Lo que seguramente vemos, y si hay una frase creo que puede de alguna manera sintonizar lo que hace esta administración de Donald Trump, es claramente hacer lo que no hacía el gobierno de Barack Obama. Están intentando hacer el contrario. Cuando hablamos del acuerdo sobre el clima de París, el acuerdo nuclear con Irán y muchas más cosas, simplemente la política es hacer el contrario de lo que hacía Barack Obama.
Otra cuestión de la actualidad de las últimas horas. Este fin de semana se ha producido una noticia que algunos dicen llega tarde por las cuestiones o las constantes reprimendas que ha recibido públicamente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presentó su dimisión ayer a última hora, 5 de la tarde, en una reunión que tenía prevista con el presidente de Estados Unidos. De acuerdo a medios estadounidenses, esa reunión tenía que versar sobre la situación y la seguridad fronteriza, pero las diferencias que mantiene Kirstjen Nielsen con particularmente el entorno del presidente Trump y el mismo presidente llevaron a la renuncia de la actual secretaria de Seguridad Nacional, quien es una persona que sustituyó a John Kelly, quien fue el primer secretario de Seguridad Nacional en la administración Trump. La salida era esperada, Philip. Sí, esperada, como siempre en el círculo interno de Donald Trump siempre puede haber despedidas, muchas veces sin sorpresas. Lo que sabíamos ya es que había tensión entre Kirstjen Nielsen y Donald Trump. Él no la ve como una persona, otra vez que lo decimos así, una persona dura en cuanto a la inmigración. Creo que tú y yo estaríamos de acuerdo que ella sí que ha sido dura contra la inmigración legal e ilegal en Estados Unidos. Pero sabíamos que había tensión entre los dos, ahora que el jefe de gabinete, como tú lo decías, Gustavo, Kelly ya no está en la Casa Blanca. Así que tampoco creo que sabemos al 100% si ella renunció realmente o si, como siempre, Donald Trump fue el que la sacó un poco del círculo interno de Donald Trump. Creo que más que nada fue la decisión suya, la de Donald Trump, más que la de Kirstjen Nielsen, ella misma. Pero creo que se puede ver otra vez un cambio de dirección de la administración Obama hacia un lado otra vez más duro en cuanto a la inmigración. Creo que va a ser un gobierno todavía más duro en la frontera. Eso es lo que está buscando Donald Trump. Y es una sorpresa para los que entre nosotros veíamos Kirstjen Nielsen como siendo una de las personas más, casi extremas de este gabinete. Fíjate, Trump no logra una, porque dice que el muro lo iba a pagar México, dice que va a cerrar la frontera, dice que va a poner tarifas también ahora si no cumple. Entonces, él realmente tiene unas acciones que no logran dar el resultado que él quiere, que es cerrar la frontera. Y lamentablemente a Nielsen le toca, ¿verdad? Porque cubrir ese éxito que no logra Trump. Porque Trump, desde el punto de vista de hombre de negocios, si no tengo el éxito, castiga al que supuestamente está encargado de esa división, si lo vemos desde el punto de vista de negocio, como un resultado. Entonces Nielsen, que había sido muy dura, como tú dices, porque es la mujer que separó a los niños de sus padres y los puso en cárcel, en rejas. Entonces, la vamos a recordar más que nada. O sea, es dura, eso es uno de los legados de ella. Entonces, y ella había estado en el triángulo de los países el jueves buscando cómo resolver la situación de las inversiones, pero en ese sentido Trump había dicho que iba a eliminar también las ayudas a esos países, a Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, ella realmente venía no teniendo éxito, conexión con Trump en términos de lo que Trump quería. Y era difícil, ya ella tenía una semana como en el limbo, dicen los que están cerca de ella, no sabía cómo venía funcionando eso. Y lo más interesante es quién la sustituye. No la sustituye su subsecretaria, la sustituye un hombre que viene de la administración de Obama, McAleenan, creo que es su nombre, creo si mal no me equivoco. McAleenan, sí. Que a lo mejor se va a quedar muy poco tiempo. Que viene interino, sí, porque viene. Pero sin embargo, Trump escoge a alguien, ¿verdad?, que viene de la administración que había estado con Obama y lo pone a dirigir ahora la Secretaría Nacional de Seguridad. Yo creo que lo que frustra a Trump más que nada es que él tiene en su gabinete gente que le recuerda que algunas cosas que él quiere hacer no puede, según la ley americana. Por ejemplo, Kirstjen Nielsen le habrá dicho algunas veces que cerrar la frontera es legal, pero es financieramente un desastre. Por ejemplo, ella se lo recordó también, Larry Kudlow, el asesor económico, se lo recordó durante todo la semana pasada. Y eso es lo que frustra a Trump realmente. Las cosas que él quiere lograr algunas veces, la ley americana no lo deja. Por ejemplo, el ex secretario de la Defensa, Mattis,
también se fue porque Trump quería hacer tanto más, quería sacar todo el ejército, todas las tropas de Siria, algo que su círculo íntimo otra vez no quería. Esa es la frustración más importante de Trump. A lo mejor estaba de acuerdo con Kirstjen Nielsen la mayoría del tiempo, pero de vez en cuando fue ella la que le dijo: esto no lo puedes hacer. Línea roja, esto va contra la ley americana o a lo mejor contra la ley internacional cuando hablamos de inmigrantes que quieren pedir asilo, que tienen todo el derecho de hacerlo y Trump los quiere parar. Son ejemplos en los que yo creo que Trump se vio tan frustrado que quería sacar a alguien y al final fue Kirstjen Nielsen. Pero ¿creéis que se impone entonces la línea dura? Es decir, la semana pasada escuchábamos al presidente Trump diciendo que al frente de la Agencia de Protección Fronteriza retiraba a su candidato que había propuesto para el proceso del Senado. Al ser un alto cargo tiene que ser aprobado por la Cámara Alta, y va a proponer una persona para que aplique una política más dura, sin saber exactamente esto qué quiere decir, y teniendo en cuenta que la política de tolerancia cero es probablemente una de las políticas migratorias más duras de las últimas presidencias de Estados Unidos. Y la renuncia de Kirstjen Nielsen ahora parecía una persona que ha tenido que aplicar esa política de mano dura, se va y tiene que poner un candidato que, al menos en apariencia, sea mucho más contundente, Antonio. Fíjate, y también hizo algo. Él designó a su yerno, Kushner, como encargado para manejar las visas para los inmigrantes que puedan entrar. Entonces, si hay un cambio, recordemos que el éxito del NAFTA 2 se debe mucho a las acciones que hizo Kushner. Entonces, pareciera que él sí está haciendo un cambio, esas cosas de Donald Trump, en la que él aplica mano dura, espera resultados y después como que suelta un poco. Entonces, pareciese que está haciendo un cambio donde él quiere lograr algunos resultados específicos que Nielsen ya no se los podía dar. Entonces, yo no creo que viene a cerrar más, aunque haya dicho que no cabe más gente aquí en Estados Unidos. La declaración que hizo el fin de semana dijo que ya estamos suficientes. No, porque además hay un estudio muy interesante que publicó el Atlantic sobre cómo la inmigración ha ayudado a este país. Los últimos, tenía una cifra como los últimos 150 premios Nobel, el 40% han sido gente que ha venido de extranjero, y también las partes de la formación de las empresas en el mundo también tienen una gran incidencia. Entonces, la migración es importante para Estados Unidos desde el punto de vista con lo que ha ayudado a formarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que Trump lo tiene también como un elemento de pre-campaña electoral que está utilizando, porque eso le dio muchos réditos en la campaña 2016. Tú habías mencionado algunos nombres posibles para reemplazarla. Hay un nombre, una persona que no va a tener el sitio de secretario de Seguridad Nacional, pero es un hombre que va a tener mucha más influencia, es Stephen Miller. Stephen Miller es uno de los consejeros de Donald Trump, y cuando hablamos de extremos, cuando hablamos de mano dura, él la simboliza más que nadie. Él es, por ejemplo, es el que escribió más o menos el texto de investidura de Donald Trump. Es el responsable de la ley o por lo menos la propuesta de ley de Donald Trump para que musulmanes ya no entren en Estados Unidos. Fue él también. Él también fue más o menos el arquitecto de esa separación de niños y padres en la frontera entre Estados Unidos y México. Él va a ser una persona mucho más importante estos días. Una cara que no vemos mucho, la de Stephen Miller, pero muy, muy importante en cuanto a la política migratoria de parte de Donald Trump, y también algunos textos que hemos oído de la boca de Donald Trump. Él es el autor. Y precisamente por no ser muy escuchada ni muy vista, el presidente Trump no la ve como una amenaza, sino como un valor. Recordemos a Steve Bannon, quien tenía una altísima influencia en esa Casa Blanca y en el mismo presidente, pero cuando comenzó a tener relevancia y diversas portadas de publicaciones estadounidenses de carácter político y particularmente un programa de humor muy conocido, Saturday Night Live, lo dibujaba como el hombre que estaba detrás del presidente y hacía ver al presidente como una marioneta manejada por Steve Bannon, fue cuando Bannon cayó en desgracia y desapareció. Es muy sencillo de vez en cuando. Cuando a Trump le gustan sus asesores que salen en la televisión, está bien con ellos. Cuando salen mal, como Stephen Miller, que ha hecho un poco de televisión
y más que nada lo hizo al principio de la administración Trump, lo hizo muy, muy mal. Y desde ese momento ya no sale en televisión. Así que Stephen Miller se queda un poquito detrás, ya no está en la televisión. Y eso le garantiza una cierta continuidad. Así se queda ahí en medio del círculo íntimo de Donald Trump. Sí, está alrededor de Donald Trump, que maneja todo como muy... o sea, yo soy el jefe, ¿verdad? Y todo el mundo tiene... Y no una administración desde el punto de vista de estadista, ¿no? De que tú necesitas generar resultados y es el bien común lo que persigue el estadista. En el caso de Trump es una ecuación ganar-perder, porque es mucho de negocio. O sea, qué gano y qué pierdo. Entonces, cuando él tiene una relación de ganar-perder y tiene esa toma de decisión, es muy difícil porque si él pierde, la gente va a tener consecuencias. Entonces, es realmente difícil estar alrededor de una administración de Donald Trump. Y mira ahora cuántos secretarios tenemos en funciones ahora aquí en Washington. Está la secretaria de Seguridad Nacional, o el nuevo secretario va a ser en funciones. Secretario a la Defensa en funciones, jefe de gabinete también en funciones. Eso le gusta a Donald Trump. Porque le genera inseguridad al secretario. Y eso primero, y porque no tienen que pasar por el Senado para la confirmación. Sí. Es decir, que no van a ser examinados con tanto interés de parte del Senado, que recordemos ahora tiene más demócratas que antes. En tiempos modernos podríamos decir, él vive con ellos, pero no se casa. 5 minutos y las 11 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, las 10 en Bogotá, Lima, Quito. El día en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a recibir a diversos embajadores para recibir sus cartas de credenciales y reconocerlos como embajadores de sus países en la Unión Americana. Entre ellos va a estar Carlos Vecchio. Vecchio es el enviado del quien es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Vecchio va a entregar esa carta y Donald Trump le va a reconocer oficialmente y formalmente como el embajador venezolano. Dice Vecchio en su mensaje de Twitter, por el que ha comunicado o anunciado esa entrega de las credenciales, que hoy el presidente Donald Trump nos recibirá en la Casa Blanca para acreditarnos formalmente como embajador. Esto es un reconocimiento al coraje del pueblo de Venezuela que lucha por su libertad. Antonio, ¿más presión diplomática? Sí, hasta este momento Vecchio era encargado de negocios, ¿verdad?, ante la administración Trump. Una vez que el presidente Trump lo reciba hoy y acepte las credenciales del presidente interino Juan Guaidó, ya empieza a asumir las funciones de embajador, ¿verdad? De aquí entonces quedarían algunas acciones, por ejemplo, que van a pasar con la embajada en Georgetown, ¿verdad? Porque ya precisamente los activos o la graduaduría militar ya son administradas por la administración del gobierno interino de Juan Guaidó. Entonces de ahí se desprende una serie de acciones que podríamos ver en el futuro. Entonces, ¿qué significa eso? Recordemos que venimos también de un discurso del vicepresidente Pence en Rice University el viernes, donde toma la decisión de sancionar los tanqueros y 2 empresas que transportan crudo a Cuba. Esto es bien interesante para conectarlo con lo de hoy, porque ellos están cumpliendo un decreto de la Asamblea Nacional del presidente Guaidó, donde él dijo que, recordemos el gran apagón en Venezuela, cuando ellos se reúnen en la Asamblea y él toma la decisión de no más crudo a Cuba. Por supuesto, Guaidó no tiene la capacidad para parar los embarques y los envíos a Cuba. Estados Unidos ejecuta o se solidariza con esa decisión, y eso es bien importante para lo que ocurrió, o muy importante para lo que ocurrió el fin de semana en Caracas, porque había mucho temor que este fin de semana podían poner preso a Guaidó. El gobierno no tomó la decisión porque ya le quitó la inmunidad, supuestamente por la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima, le retiró la inmunidad parlamentaria. Entonces, ahí tuvieron que parar la decisión para evaluar el impacto de sí o no, porque ya tomar la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender o de buscar cómo evitar los envíos de crudo a Cuba es muy importante, tanto para Cuba como para la administración, porque es una gran señal. No quiero decir con eso que no van a ir los envíos, porque los envíos se pueden hacer triangulados, seguro lo van a hacer o a través de Rusia, se envían los cargamentos y Rusia podría, porque para Cuba es crítico el suministro de los 65.000 barriles día de petróleo en la refinería Cienfuegos, porque puede generar, ¿verdad?, paralización de la economía y apagones nuevamente en la isla que no tienen tiempo sin tener. ¿Qué tiene que ver el envío de crudo con los apagones? Porque la generación eléctrica en Cuba es termoeléctrica, ellos no tienen caídas de agua.
no es hidroeléctrica. Entonces, para ellos toda su generación eléctrica es por turbinas con gasoil. Entonces, cuando ellos no tienen el combustible, ellos empiezan a tener problemas de suministro de energía en Cuba. Hablando de Carlos Vecchio, de embajador de Juan Guaidó, ¿qué pasó más, qué señal más simbólica de la parte de Trump? Porque se va a ver a solas con Carlos Vecchio, en teoría, en la oficina oval. Y no va a ser solo Carlos Vecchio el que va a la Casa Blanca, también van a estar otros embajadores. Va a estar, por ejemplo, el nuevo embajador europeo, de la delegación europea aquí en Washington. Es una consagración, de una cierta manera, que Carlos Vecchio esté en la oficina oval al mismo nivel, al mismo tiempo, en la oficina oval, en la Casa Blanca. Yo creo que también lo que vemos es una administración Trump que sigue los pasos adelante, con una frustración que también tiene a la misma vez, porque ya tú los has visto en el Departamento de Estado, Gustavo, las preguntas suelen ser las mismas para Elliot Abrams, el asesor del Departamento de Estado para Venezuela. Las preguntas suelen ser: ¿estáis frustrados con los pocos, de cierta manera, los pocos países que han reconocido al gobierno en funciones de Guaidó? Porque solamente están en justo más de 50 países y eso no ha cambiado en meses. Y yo creo que lo que vemos es una administración y una Casa Blanca que quiere seguir los pasos adelante como si todo vaya en la buena dirección, pero yo creo que también se siente bastante frustración de parte de Donald Trump mismo y del Departamento de Estado. No ven mucho movimiento en la dirección en la que quieren que todo vaya. Al respecto de este comentario y de la frustración que sienten, el nivel de tensión es tal que en las últimas horas el periódico digital Panama Post publicaba un artículo que ha sido muy comentado en redes sociales, en la que aseguraba que tras la publicación de una información, que era más opinión que información, en el que decían que Maduro le estaba ganando la batalla a Trump y a su estrategia, el Departamento de Estado, la portavoz, y lo cita el artículo y por eso cito su nombre, la portavoz del Departamento de Estado en español, Lidia Barraza, llamó al rotativo y, según publica Panama Post, exigió que se cambiase el enfoque de la noticia, asegurando que eso no era cierto y poniendo una cierta presión, lo cual sorprende un poco, como dice precisamente el mismo rotativo, que Estados Unidos llame a un medio de comunicación y le pida y le exija el cambio de un titular. Hasta la fecha no he visto la opinión ni la reacción del Departamento de Estado al respecto de esta acusación, pero sí es cierto que hay una cierta situación de impasse en la que la presión diplomática no está generando los resultados esperados por parte de la administración estadounidense. Antonio. Sí, ¿qué ocurre? Fíjate, cuando uno ve y oye a Elliot Abrams conversar y decir, cuando lo entrevisten, hacen esas preguntas, la frustración, es que los tiempos no son los mismos que tiene la población venezolana, los tiempos de la administración Trump. Porque aquí están esperando todavía que las sanciones terminen de hacer su trabajo. Y para él, cuando habla Elliot Abrams, dice son 90 y 180 días. Y si hablamos de 90, estamos hablando, si se aplicaron en enero, estamos hablando en el mes de abril, finales de abril, y 100 días en julio. Entonces, es una espera muy larga, muy angustiosa, porque el pueblo venezolano tiene una necesidad urgente, inmediata, de cambiar su situación ante los apagones y ante la crisis que se está viviendo. Entonces, los dos tiempos no están coincidiendo en ese sentido. Cuando la administración Trump está viendo que quiere ver el efecto, porque sí se está surgiendo el efecto de las sanciones, pero lo quieren ver todavía que se vea en un efecto para poder quitarle la legitimidad en términos del apoyo de las Fuerzas Armadas a Maduro, en ese sentido, porque lo que no se ha logrado es que el grupo que sostiene a Maduro revise esa situación y vea que Maduro no es sostenible en el tiempo. Entonces, por eso que la administración Trump dice, no hemos visto todo el efecto de las sanciones. Pero hay una realidad en Venezuela que no espera, y por eso los venezolanos hoy están pidiendo la intervención. Hay un artículo en la Constitución venezolana, que es el 187, numeral 11, que la Asamblea Nacional puede autorizar el ingreso de fuerzas extranjeras. Y entonces los que están básicamente ahorita el pueblo venezolano buscando que eso se dé, porque no logran ver una salida
diplomática actualmente en Venezuela. Recordemos también que Donald Trump, el presidente mismo, y el Departamento de Estado han dicho bastantes veces ya que les quedan sanciones, les quedan bastantes sanciones por hacer. Las sanciones más duras todavía no se han utilizado de parte de Estados Unidos. Eso por lo menos es lo que dice la administración Trump. A la misma vez, en cuanto a pasos simbólicos, me parece que casi todos están hechos, por lo menos aquí en Washington. Un embajador que va a la Casa Blanca hoy, una primera dama en funciones, sí, según la administración Trump, también recibida aquí en Washington. Lo único que falta sería una visita de Juan Guaidó a la Casa Blanca. Es casi el único paso simbólico que le queda a la Casa Blanca en este momento. Esos son los pasos simbólicos. Luego también están los pasos en cuanto a sanciones. Según la Casa Blanca les quedan bastantes. Dos consideraciones respecto de tus comentarios. Una, ¿le convendría a Juan Guaidó tener esa reunión? Porque por un lado entiendo ganaría ese reconocimiento, pero por el otro, frente a los venezolanos a los que hay que acabar de seducir para que muestren una desafección al gobierno de Maduro, eso los haría más fieles a Maduro al ver la alianza de quien podría ser o es considerado presidente encargado de Venezuela con alguien que ese tipo de público o de votante no acaba de sentirse muy cómodo en esa relación tan estrecha. Qué difícil responder a eso. Yo no sé si una visita de Juan Guaidó a la Casa Blanca sería positiva para él o no. Me parece, ahora que lo dices de manera tan clara, me parece casi inevitable que se haga en algún momento, porque yo creo que es algo que Trump le gustaría hacer. Yo creo que le gustaría verse en la oficina oval con Juan Guaidó. También creo que a la misma vez no habrá más respaldo de otros países para Estados Unidos y para el gobierno en funciones de Juan Guaidó según la administración Trump. No veo que un paso así cambie mucho. No sé, ¿qué otro crees comentario, tú? y ahora te doy la palabra, Antonio, sobre las sanciones. ¿Qué más se puede hacer desde el punto de vista diplomático? Fíjate, venir una visita del presidente interino Juan Guaidó a la Casa Blanca tendría un efecto en términos de los seguidores en Venezuela de Maduro que fortalecería esa base de Maduro, en términos por el discurso que ha habido por 20 años contra el imperialismo yanqui, que esto es una amenaza. Y eso demostraría 10 veces, fíjate, tengo razón, es los Estados Unidos quien impuso a Juan Guaidó, es un títere de los Estados Unidos y eso es verdad que podría tener un efecto, un daño colateral. ¿Qué más hacer en sanciones? Fíjate, yo considero, viniendo de un mundo de experiencia del petróleo, que las del viernes son muy importantes, la de sancionar los embarques de crudo a Cuba. Aunque no se dé en el efecto 100%, los que traten de violar eso tienen que tomar muchas precauciones porque hay sanciones asociadas a ellos, sobre todo armadores, como se le dice, los que hacen la parte que mueven los buques, que pueden tener consecuencias aquí financieras. ¿Okay? Porque si recordemos un poco lo que pasaba con las sanciones iraníes que burlaban financieramente y cómo muchos bancos europeos que trató de burlar eso tiene sanciones. En Alemania, por ejemplo, han tenido sanciones fuertes bancos. De los sancionados me llama la atención que uno de ellos, uno de los armadores de los buques es de titularidad griega, de la Unión Europea. El otro de Liberia, que podría formar parte de ese grupo de países, no sé si llamarlos no alineados o alineados no con la comunidad occidental, pero en el caso de Grecia eso sí llama un poco más la atención, ¿no, Philip? Sí, supongo, pero los barcos, hay que recordarlo, están registrados por todos lados. No están necesariamente registrados en Venezuela o en Cuba, muchos en Liberia y yo creo que en Panamá. Yo creo que el país de origen, no va a tener tanta importancia. Lo que te iba a preguntar, ¿tú estarías de acuerdo con la administración Trump que les quedan muchas sanciones posibles durante los próximos meses o te parece que ya no los han agotado necesariamente o ya están llegando casi al máximo de sanciones? ¿Tú crees que les quedan muchos? Yo no creo que le queden mucho, en verdad, si tienen una libreta, porque yo creo que queda, desde el punto de vista de sanciones, no de acciones, desde el punto de vista de sanciones, porque las sanciones han sido individuales, tienen como 150 personas del gobierno sancionadas. Sancionaron a PDVSA, ¿verdad? Y sancionaron a Minerven, que es la que maneja el oro, PDVSA el petróleo. Entonces, cuando ya tú agarraste la columna vertebral por donde se financia Maduro, ¿verdad? Que era PDVSA y era a través del oro. Entonces, como que no le queda, porque ya la economía también la está sancionando de alguna manera.
Entonces yo tampoco creo que hay muchas opciones de sanciones. Acciones pueden haber, Sí. ¿verdad? Pero sanciones muy pocas. Antes de ir a la pausa, el llamado que ha vuelto a hacer Nicolás Maduro a México y Uruguay para reactivar los caminos de diálogo, dice diálogo, y neutralizar el desafío de Juan Guaidó, ¿cómo lo interpretáis? ¿Qué día fue eso? Eso fue el sábado. ¿Qué día dijo el vicepresidente? Fue el viernes. Porque ellos sintieron, eso sí lo sintieron, el embargo. Porque dijeron, si seguimos por este camino, ya Cuba empieza a ser afectada. Entonces podemos ver cuando él sale a pedir el diálogo inmediatamente corriendo, es porque sí sintieron esa medida, porque no quieren afectar a Cuba de alguna manera. Entonces lo que dicen es, queremos el diálogo con dos países. Ellos creen en el mecanismo de Montevideo y de lo que viene manejando la Unión Europea, que ante no avanzar la agenda de Guaidó, empieza a sonar como que tiene un cierto eco internacionalmente de buscar una solución, porque básicamente la agenda de Montevideo son 4 pasos y al final son elecciones. Entonces ellos lo que quieren es llegar a una elección al final. Philip, ¿algún comentario? A mí me parece que primero lo que hizo Maduro fue hacer un pedido a 3 países. Fue Uruguay, México y luego Bolivia. Bolivia sabemos que está del lado de Maduro, así que no tiene importancia. Sí. México no creo que esté muy interesado en formar parte o por lo menos organizar un diálogo en Venezuela, así que nos quedamos con Uruguay, que tampoco ha reaccionado, creo, hasta ahora. Así que no siento el interés y tampoco siento este grupo de contacto más o menos basado en Uruguay o por lo menos creado en Montevideo. No veo este grupo de contacto haciendo mucho estos días. Tal vez no es la búsqueda del diálogo per se, sino la apariencia de querer un diálogo, que en el fondo saben que no se va a producir porque no tienen las circunstancias, los elementos esenciales para que se produzca. Sí, así lo veo yo. Cuando este pedido de parte de Maduro, hay que recordarlo, se hizo exactamente el mismo día en el que hubo muchas protestas de los a favor de Guaidó. A favor de Guaidó, así que es una manera muy típica de Maduro, creo, de hacer una llamada similar un día en el cual quiere dominar un poco las noticias cuando hay peligro de que Guaidó haga lo mismo. Esta semana se van a cumplir 100 días desde que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tomó posesión el pasado 1 de enero. En estos primeros meses de ejercicio ha demostrado ya las líneas de su gobierno y de su administración. Y los ciudadanos han valorado, en una primera encuesta que se ha conocido de popularidad, de éxito y de aceptación de esas propuestas políticas, la gestión de Jair Bolsonaro. ¿Qué dicen esas encuestas? Pues están en un cierto empate entre los que consideran buena o excelente, un 30% de los brasileños, regular un 32% y mala o pésima un 31%. Es decir, están fragmentados en 3 bloques casi idénticos los brasileños consultados. Relevante es que en una encuesta similar, anterior a las elecciones, Bolsonaro tenía una imagen del 38%, casi el 40% como buena, y mala el 22%. Es decir, han bajado los que tienen una imagen positiva del presidente Bolsonaro y han subido los que tienen una imagen negativa. Philip. No me sorprende, porque yo quería hacer la comparación con los otros presidentes. Uno el presidente de Francia y otro el presidente que tenemos aquí en Estados Unidos. En Francia lo que pasa, no sé si es el caso en Brasil o en otros países de América Latina. En Francia, una vez que eres presidente, bajas enseguida porque estás en poder. Porque a la gente no le gusta la gente que está en poder. Okay. Cuando te haces presidente, el día después... Lo que pasa es que la sociedad francesa es bien sui generis, ¿no? Es muy fácil de compararla. Votan y al día siguiente ya te rechazan. Claro, te rechazan enseguida. Es como cuando compras un carro aquí, lo saca la agencia y ya está devaluado. Saca de $10,000 menos. Así que no sé si es el caso en Brasil, pero en algunos países como Francia, el día después de tu primer día como presidente ya eres mucho menos popular. Así que puede ser que haya pasado con Bolsonaro. Luego la comparación con Trump, lo que iba a decir es, para Trump, después del día 1 y de su investidura aquí en Washington, no había simpatía para él de demócratas o de gente que estaba un poco en medio, entre él y Hillary Clinton. Ya el país estaba a 100% casi dividido. Así que él no iba a tener más simpatía del otro lado, del lado de izquierdas, y nunca lo ha logrado.
durante los primeros 100 días, durante el primer año o durante los primeros 2 años. Así que puede ser que lo mismo haya pasado con Bolsonaro, porque fue una elección con una división tan clara entre los dos lados que nadie le haya dado la oportunidad, y por eso a lo mejor su falta de favorabilidad está tan alta. Solo son 2 teorías mías cuando lo comparo con otros presidentes en otros países. No sé qué piensas tú. Sí, fíjate, como lo dijo Gustavo, no, es 3 de cada 10, ¿verdad? Tiene cada una de las opciones, 3 de cada 10 brasileños. O sea, 3 y 3 están unos muy de acuerdo, otros no de acuerdo y otros no lo quieren. Está bien, pero hay una tendencia ahí que sí es interesante, Gustavo y Phillips, que él tenía el 65% de que iba a tener una buena gestión y está bajo a 51%, y sin embargo es más de la mitad de que va a tener al final una buena gestión, le consideran los brasileños, que no es malo para los primeros 100 días, más del 50%, piensa. Y las causas fundamentales, una de las causas fundamentales que encontré ahí revisando es que la corrupción suena como una de las causas, ¿verdad? De que ven que uno de los hijos aparentemente está metido. Y recordemos que este es un gobierno que surge contra la corrupción de Lavallato y de Odebrecht, básicamente. Y tiene un presidente preso, que es Lula, por eso. Entonces, él surge como una respuesta y aparentemente empieza a surgir casos de corrupción muy leves, muy incipientes todavía, de su gobierno. Y también la parte del uso de armas. Él decretó inmediatamente, ante la inseguridad, que era una de las cosas que le preocupaba mucho a los brasileños, el porte de armas, el usar las armas, o sea, otra vez. Y eso también tuvo una poca aceptación. No es tan baja, pero le afecta un poquito. Entonces, si vemos, son 2 elementos que están ahorita en la sociedad brasileña afectando, en la que les afecta un poco esa bajada de popularidad. Sin embargo, es muy temprano todavía para ver, aunque el periodo en Brasil son 4 años presidencial, habría que esperar un poco más y ver un poco el resultado. En Estados Unidos también hay mucha gente que dice que después de 100 días no se debería hacer una evaluación tan rápida. Lo que es interesante, no sé cómo los llamabas, los que estaban en medio, los que no estaban necesariamente... Indecisos. Los indecisos. No son indecisos técnicamente. O los que dicen que no están necesariamente... Son regulares, que en mi opinión, se pueden sumar a los que tienen una percepción negativa. Sí. Porque en el fondo no la tienen positiva del mandatario. Por lo tanto, hay una mayoría... Serían 60%. ¿No? 3. Sí. Posible. Eso me llama la atención porque aquí en Estados Unidos me parece que esa tercera parte no existe. los que Regular. Sí, los que no se han decidido si están a favor o en contra de Donald Trump. Yo creo que esa persona en Estados Unidos casi no existe. Lo que pasa es que es distinto, no sabe, no contesta, o indeciso, que tener una percepción regular. Porque una percepción regular es que me gustan algunas cosas, pero otras no me gustan. Y ahí estoy. Entonces, si fuéramos justos, sería la mitad para uno y la mitad para otro. Puede que ni lo pedimos aquí en Estados Unidos, esa opción. Eso no se mide. Esa opción. Aquí hay que ser de izquierdas o de derechas, hay que estar a favor de Donald Trump o en contra de Donald Trump. Eso por lo menos es lo que los medios quieren. Puede que haya gente aquí que no... Bueno, porque eso soporta el Estado bipartidista, ¿no? Entonces, por eso es blanco-negro, ¿no? Porque en nuestros países y en Europa está pasando mucho de que se divide mucho el voto. El estancamiento de la crisis venezolana, dicen analistas internacionales, está envalentonando al régimen de Daniel Ortega. Saben que hay un nuevo proceso de diálogo en Nicaragua que pretende desencallar la crisis política que va a durar ya 1 año. Y Ortega ha prometido liberar a algunos presos políticos. Quedan más de 600. La última ronda de liberación de presos políticos o los considerados presos políticos fue de alrededor de 100. En los últimos días se han vuelto a liberar otros. La oposición nicaragüense insiste en que no es técnicamente una liberación, sino es darles casa por cárcel, pero en cualquier caso no están en una prisión. Y Ortega se mantiene firme en su propósito, Antonio, de no avanzar en las elecciones, pero sí mostrar su voluntad de diálogo. Fíjate, ellos tuvieron hasta el miércoles, creo que fue, cuando se suspendió el diálogo nuevamente. Bueno, llegaron a un acuerdo, como dices tú, llegaron a un acuerdo preliminar, donde Ortega se comprometió a respetar las libertades civiles, ¿verdad?, de la población. Y este sábado, el Grupo Azul, el Movimiento Nacional Azul y Blanco, o Blanco y Azul, no me acuerdo ahorita, ellos decidieron salir a las calles a protestar, pues,
pacíficamente. Y nuevamente Ortega reprimió la manifestación. Entonces, en ese sentido, no se ve consecuente con las decisiones que toma, aunque es cierto que liberó 100 presos políticos, quedan 600, ellos tenían un total de 800 presos políticos. Y en ese sentido, ensucia un poco el acuerdo porque haya estado participando fuertemente la iglesia, el diálogo, y el sector privado nicaragüense, ¿verdad? Entonces, los lleva a una posición en la que al trancar que no puedan manifestarse, porque no son los presos políticos, sino la sociedad civil, Ortega muestra que no está en voluntad, no muestra voluntad política para llegar a un acuerdo y por lo tanto pone en cuestionamiento. Ahí la OEA también ha tenido un rol importante, el representante de la OEA, quien ha estado facilitando un poco ese acuerdo de diálogo. Esto vuelve a poner sectores que quieren seguir en el diálogo porque quieren llegar a la libertad total de todos los presos políticos, pero pone en cuestionamiento la voluntad política de Ortega de si realmente quiere resolver la situación que tiene Nicaragua. Yo más que un comentario tengo una pregunta sobre el caso Nicaragua. ¿La administración Trump se ha interesado en el caso durante este último año? ¿Tú que sigues bastante el Departamento de Estado? Pues la Casa Blanca particularmente no. No al mismo nivel, por supuesto, que en la situación en Venezuela, pero el Departamento de Estado sí ha hecho algunos posicionamientos, tampoco no al nivel de Venezuela, y donde sí hemos visto interés es en el Capitolio, donde republicanos y demócratas, particularmente las voces de Bob Menéndez y de Marco Rubio en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que sí han avanzado legislaciones, además bipartidistas, poniendo presión al régimen de Ortega. Los dos foros, aquí es el Congreso, como dice, y la OEA. La OEA también la ha puesto. Y Canadá estuvo muy proactiva en la última reunión del viernes. Ha estado muy proactiva en la situación de Nicaragua. Y cuando mencionas Marco Rubio en el Senado, hemos visto que con Venezuela la influencia que tiene este senador en la Casa Blanca. Recordemos que en el caso de Venezuela, no de Nicaragua, que Marco Rubio muchas veces anuncia lo que se viene. Él anunció unos minutos antes en Twitter lo que iba a decir el vicepresidente Pence en Houston sobre las nuevas sanciones. Fue Marco Rubio también el que anunció la llegada de Carlos Vecchio la primera vez a la Casa Blanca. Ese sí que es un senador muy importante, claro. Y además la Casa Blanca le permite hacerlo, porque habitualmente por decoro esto no pasa, pero sabe la Casa Blanca que el aliado Rubio en el Senado es importante, especialmente para el avance de las nominaciones, y por eso tiene esas pequeñas diferencias con el senador de Florida. Así terminamos nuestro club de prensa de hoy, que hemos compartido con Antonio de la Cruz, que es analista político, experto en cuestiones económicas y de seguridad energética, y con Philip Crowther, que es reportero internacional asociado de la agencia Associated Press. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Que tengan un feliz inicio de semana.